El abogado vendrá mañana para firmar los documentos de tutela. Por fin, todo está bajo nuestro control. Esa voz que se colaba por la rendija de la puerta de mi habitación era la de mi nuera, Isabela. Tenía los ojos cerrados y respiraba con regularidad. Creían que estaba dormida. Después de todo, debido a la supuesta medicina para el corazón que me daban todas las noches, se suponía que debía quedarme dormido a las 9. Pero esa noche no me tomé la pastilla. Al igual que había hecho durante las últimas 3 semanas, la escondí debajo de la lengua y la tiré al inodoro en cuanto tuve oportunidad. Después de ingresarlo en la residencia, venderemos la casa, susurró Santiago. Mi único hijo. Ni siquiera se dará cuenta de que el dinero ha desaparecido. Las medicinas lo han convertido en un vegetal. En ese momento, un dolor real me atravesó el pecho, pero no era el presagio de un ataque al corazón, sino el aguijón de la traición. Alguien que ha pasado 25 años en la sala de urgencias aprende a distinguir entre diferentes tipos de dolor. Y este era un dolor que ninguna medicina podía aliviar. Aún así, la expresión inexpresiva de mi rostro no cambió. Seguí respirando al mismo ritmo, porque una voz completamente diferente se alzaba en mi mente. Bueno, mijito, tú y esa mujer pensáis que tu madre ahora es una paciente postrada en cama, pero hay algo que olvidas. Soy enfermera, y las enfermeras saben sobrevivir mejor que nadie. Me llamo Catalina Morales, pero todos me llaman Cata. Tengo 49 años. Trabajé en la sala de urgencias del San Antonio Memorial Hospital durante 25 años. Ataques cardíacos, sobredosis de drogas, heridas de bala. He sido testigo de todas las crisis imaginables. Aprendí a detectar a todo tipo de mentirosos, a todo tipo de manipuladores. Hace 3 años sufrí un infarto y me vi obligada a jubilarme anticipadamente. Ahora estaba tumbada en mi propia casa, como una prisionera de mi propio hijo. Pero había algo que ellos no sabían. La regla más importante que me enseñó la sala de urgencias fue: no entrar en pánico, mantén la calma, elabora un plan y espera el momento adecuado. Así que el abogado vendría mañana. ¿Y yo? Yo también estaba preparada. Por la mañana abrí los ojos a las 7, como de costumbre. Los 25 años de disciplina de turnos arraigados en mi cuerpo no habían abandonado mi alma, a pesar de que estaba jubilado. El sol brillaba en mi habitación a través de las cortinas de encaje y los pájaros cantaban afuera. Todo parecía tan normal, pero ya nada era normal. La puerta de mi dormitorio se abrió silenciosamente e Isabela entró con una bandeja en la mano. Con esa sonrisa falsa en el rostro dijo: Buenos días, mamá. Te traje el desayuno. Te tomaste las pastillas, ¿verdad? Las pastillas. Este ritual matutino diario. Pequeñas pastillas blancas, cápsulas rosas. Para el corazón, decían. Pero yo sabía que una de esas cápsulas rosas era un sedante que me daban para adormecerme y quitarme la capacidad de cuestionar. Las tomé, querida. Murmuré lo más suavemente que pude. En realidad, ya había escondido las pastillas debajo de la sábana. En un momento, iría al baño y las enviaría a donde debían estar. Cuando Isabela salió de la habitación, me quedé sola. Miré el café en la bandeja. Estaba frío, aguado, un insulto al café. Solía prepararme mi propio café, del tipo fuerte, el que te atrae con su aroma. Ahora, lo que tenía delante de mí no era más que agua marrón. Miré por la ventana al patio trasero, donde el rosal estaba adornado con flores rosas. Santiago y yo habíamos plantado ese árbol juntos, cuando él tenía 8 años. Era el 8º cumpleaños de Santiago. En ese momento, yo era una madre soltera que luchaba por llegar a fin de mes. Su padre se había ido cuando él solo tenía 3 años, con la excusa barata de que las responsabilidades familiares eran demasiado para mí. Me quedé sola para criar a mi único hijo. Trabajaba en turnos de noche, ahorraba en gastos de guardería y gracias a mi vecina, la señora Pacheco, no tenía que preocuparme por él por las noches. Además, el sueldo del turno de noche era un 20% más alto y cada centavo era vital en ese momento.
Recuerdo la mañana de ese cumpleaños como si fuera ayer. Cuando llegué a casa después de mi turno, eran las 7:30. Estaba agotada hasta los huesos. Durante toda la noche había atendido 3 ataques cardíacos, 2 accidentes de tráfico y un caso de sobredosis. Pero en cuanto abrí la puerta, Santiago, que corría hacia mí en pijama, me hizo olvidar al instante el cansancio. Mamá, hoy es mi cumpleaños. ¿Puedo invitar a los niños? Me desplomé en el borde del sofá. Tenía los pies hinchados y la espalda rígida. Pero cuando vi el brillo en los ojos de mi hijo, esa emoción pura, todo mi cansancio se desvaneció. Por supuesto, cariño. Tendremos una fiesta maravillosa. ¿De verdad, mamá? ¿Habrá pastel y globos también? Habrá de todo, mi rayito de sol. El dinero de mi cuenta bancaria apenas alcanzaba para pagar el alquiler y las facturas de ese mes. Aún así, ¿cómo podía dejar que esa sonrisa se desvaneciera del rostro de mi hijo? Ese día no pegué ojo y me fui directamente al supermercado. Compré una mezcla para pastel barata en la sección de descuentos, unos cuantos paquetes de globos y unos platos de papel de colores. Hacerlo todo en casa sería mucho más barato que encargarlo fuera. Mientras mezclaba la masa del pastel con las manos temblorosas por la falta de sueño, las risas de los niños en el patio trasero me animaban a seguir. Por la noche, todo estaba listo. Globos, un mantel de colores y el pastel de chocolate favorito de Santiago en medio de la mesa. Puede que no fuera perfecto, pero cada rincón estaba lleno de amor. Cuando vio a sus amigos, Santiago corrió y me abrazó, gritando, «Mamá, eres la mejor mamá del mundo». Y luego añadió, «Cuando sea grande te cuidaré, mamá, te lo prometo». Esas palabras quedaron grabadas en mi corazón como un sello. Ahora, cuando miro ese rosal desde la ventana, recuerdo esas palabras. El arbolito que plantamos después de la fiesta había crecido y florecido cada año, igual que mi hijo. Santiago había crecido. Pero, ¿qué pasó con esas palabras? Esas palabras se habían convertido en una gran mentira. Ahora, a la sombra de ese árbol, Santiago e Isabela probablemente estaban tramando cómo sacarme suavemente de sus vidas. Y allí estaba yo, encerrada en esta habitación, buscando a ese niño inocente de 8 años. ¿Dónde había desaparecido ese niño? Isabela entró en mi habitación con una caja de cartón en las manos. Mamá, hoy vamos a empaquetar tus cosas viejas. El desorden de la casa te está estresando. Dentro de la caja estaban mis fotos antiguas, mis diplomas, las medallas al mérito que recibí del hospital. En resumen, todo mi pasado. ¿Vas a tirar todo esto?, le pregunté. No, querido. ¿Cómo podríamos hacerlo? Solo lo trasladaremos al garaje. Menos desorden, menos estrés. Es por tu propio bien. Era otra forma de borrarme, de borrar mi pasado, de robarme mi identidad. Recordé el infarto que sufrí hace 3 años. En medio del caos de la sala de urgencias, cuando de repente sentí ese dolor agudo en el pecho y el entumecimiento en el brazo izquierdo, como enfermera, supe inmediatamente lo que estaba pasando. Recuerdo que le grité a mi colega, «Ponme un electrocardiograma», y luego, todo se oscureció. Cuando abrí los ojos en cuidados intensivos, Santiago estaba esperando junto a mi cama, sosteniendo mi mano con los ojos llenos de lágrimas, diciendo, «No dejaré que te pase nada, mamá. Ahora yo te cuidaré». Me sentí agradecida cuando él e Isabela dijeron que se quedarían a vivir conmigo y que no me dejarían sola ni un momento. Resulta que esa promesa de cuidarte fue el primer paso de su plan para tomar el control de mi vida. Después de salir del hospital, se mudaron a mi casa. Primero, me quitaron mi tarjeta bancaria por razones de seguridad. Luego comenzaron a monitorear mi teléfono para mantenerme alejada del estrés. Eliminaron a mis amigos uno por uno para que no te cansaran. Y en 3 años, me convertí en una extraña, una prisionera en mi propia casa. Ese ataque al corazón casi me mata. Pero el verdadero golpe mortal fue este lento envenenamiento que sufrí después. Hace 6 meses, mi antigua compañera de trabajo, Rosa, vino a mi casa en secreto.
Entró por el jardín trasero, donde las cámaras de seguridad no podían verla. Llevaba un paquete en la mano. Cata, tengo que enseñarte algo. Cuando abrí el paquete, dentro había extractos bancarios, mis cuentas, pero las cifras no cuadraban. Rosa, ¿qué es esto? Me ayudó un amigo. Revisamos los registros bancarios. Catalina, en los últimos 3 años se han retirado $180,000 de tu cuenta, todo con la firma de Santiago. $180,000, mis ahorros para la jubilación, 25 años de trabajo, el equivalente a 70 u 80 horas de trabajo a la semana. Pero ¿cómo? Sin mi firma. Obtuvieron un poder notarial. Cuando estuviste hospitalizada, te hicieron firmar un documento para la tutela de emergencia. ¿Te acuerdas? Intenté recordar. Cuando me dieron el alta del hospital, firmé un montón de documentos. Dijeron, son solo los papeles del alta. Pero en realidad, uno de esos documentos les daba autoridad financiera. Catalina, esto es abuso. Es un delito. Tenemos que ir a la policía. Pero en ese momento, algo dentro de mí se rompió. ¿Podría entregar a la policía con mis propias manos a mi propia carne y sangre, al niño al que había dado a luz tras 10 horas de parto? Esa noche no lloré, porque las fuentes de lágrimas dentro de mí se habían secado. Lo único que quedaba era una determinación gélida. Rosa tenía razón. Santiago ya no era mi hijo, era un extraño que me explotaba, y yo, Catalina Morales, una enfermera que había salvado la vida de otras personas durante 25 años, ahora tenía que salvar mi propia vida. Hoy, mientras miro por la ventana al jardín, veo estos 4 recuerdos como una película: el 8º cumpleaños, la ceremonia de graduación, el ataque al corazón y una vida robada. Todos eran símbolos de los sacrificios que hice en nombre de ser una buena madre. Pero ahora entiendo que ser una buena madre no significa sacrificarse por tu hijo. Ser una buena madre significa establecer límites, decir no y protegerse de tu propio hijo cuando es necesario. Santiago me prometió que cuidaría de mí. Sí, lo hizo, pero no de mí, sino del dinero de mi cuenta bancaria. Pero no voy a dejar que siga jugando a eso, porque yo, Catalina Morales, no soy solo una madre, soy alguien que ha logrado sobrevivir, y los que sobreviven saben luchar mejor que nadie. Los días posteriores a la visita de Rosa fueron un infierno. Ahora veía todo de otra manera. Cada movimiento, cada palabra, cada mirada, todo formaba parte de un engaño. Y lo peor de todo era que no podía contárselo a nadie. Mi teléfono estaba vigilado. No podía salir de casa. Había cámaras de seguridad por todas partes. En mi propia casa, me sentía como en una prisión. El primer golpe llegó una semana después. Durante el desayuno, Santiago me entregó un sobre. Mamá, tengo unos documentos que tienes que firmar. Cuando abrí el sobre, vi que dentro había documentos legales. Páginas llenas de letra pequeña, términos legales. Leí el título: Modificación permanente del testamento y escritura de transferencia de propiedad. ¿Qué es esto, mijo? Solo cosas rutinarias, mamá. El abogado dijo que tenemos que actualizar nuestra planificación patrimonial. Es lo mejor para tu salud. Si pasa algo, todo debe estar listo. Intenté leer el documento, pero veía borroso. Las palabras bailaban por la página. ¿Era el efecto de la medicación? ¿O era el pánico? Santiago, tengo que enseñarle esto al abogado, mi propio abogado. Mamá. Su voz se endureció. Ya no tienes abogado. ¿No te acuerdas? El señor Herrera se jubiló. Ahora nuestro abogado se encarga de todo. Puedes confiar en él. Puedes confiar en él. Esa frase me hizo un nudo en la garganta. Isabela se acercó a mí. Me tomó de la mano con esa falsa calidez que la caracterizaba. Mamá Cata, solo queremos protegerte. Estos documentos son para tu futuro. Si alguna vez necesitas ir a un asilo, todo estará listo. Asilo. Esa palabra se deslizó en mis oídos como una serpiente. Yo
No quiero ir a un asilo. Por supuesto que no, dijo Santiago suavizando su voz. Pero mamá, tenemos que ser realistas. Si tu afección cardíaca empeora, es posible que necesites atención profesional. Estos documentos garantizan que todo salga bien en esa situación. Me entregó un bolígrafo. Solo firma. Es por tu propio bien. Mi mano temblaba. Sostuve el bolígrafo. Miré ese documento. Una voz dentro de mí gritaba: no firmes, es una trampa, te destruirán. Pero había otra voz, más cansada, más derrotada. ¿Qué puedes hacer? Ya está todo acabado, has perdido. Y en ese momento hice algo. Dejé el bolígrafo. No. Se hizo el silencio. Santiago e Isabela me miraron conmovidos. ¿Qué has dicho?, preguntó Santiago. He dicho que no. No lo firmaré. Primero tengo que enseñárselo a mi abogado. Vi cómo se ensombrecía el rostro de Santiago. Esa cálida máscara de mi querido hijo se desvaneció. Debajo de ella surgió otra persona. Mamá, no sabes lo que dices. La medicación te está afectando a la cabeza. Tienes que firmar este documento. No. Mamá, exclamó alzando la voz. Estoy aquí trabajando para ti. Estoy sacrificando mi vida por ti. Y ni siquiera me das las gracias. Firmarás este documento, porque es por tu propio bien. Se puso de pie. Golpeó la mesa con el puño. Las tazas de café se sacudieron. Una se volcó y el café se derramó sobre el mantel blanco. La mancha marrón creció, lentamente. Me quedé paralizada en mi asiento. Mi corazón latía con fuerza. Empecé a sentir un dolor en el pecho. No sabía si era real o solo pánico por el miedo. Isabela sujetó a Santiago por el brazo. Cariño, cálmate. El estrés no es bueno para el corazón. Luego se volvió hacia mí, con ese tono falso y compasivo. Mamá Cata, ¿ves? Te estás alterando. Deberías tomar tu medicina y descansar. Y así, sin más, me enviaron a mi habitación, como a una niña, como a un objeto. Ese día, tumbada en la cama en la oscuridad, mirando al techo, me di cuenta de que ya no era una madre para ellos. Era un obstáculo, una barrera que había que superar. El segundo golpe llegó 3 días después, y este fue aún más despiadado. Esa mañana, cuando fui al baño, revisé mi botiquín, como hacía todas las mañanas, pero esta vez algo era diferente. La caja de mi medicamento para el corazón parecía diferente a la anterior. Tomé la caja y la sostuve a contraluz. La etiqueta era la misma, pero las pastillas que había dentro eran de un color ligeramente diferente, un rosa más claro. Como persona que había sido enfermera durante 25 años, reconocí las pastillas. Y estas pastillas no eran mi medicación habitual para el corazón. Saqué una, miré el código que tenía. Entonces encontré la caja antigua en el bote de basura, aún sin tirar. Comparé las 2 pastillas. Eran diferentes. Mis manos comenzaron a temblar. Agarré el teléfono, pero esperen, el teléfono estaba bajo su control. ¿Tenía una computadora? No. También se la habían llevado, diciendo, no te estreses. Pero en mi dormitorio tenía una vieja enciclopedia médica, polvorienta, sin tocar durante años. La saqué del estante y encontré la sección con los códigos de los medicamentos. Y lo que leí me heló la sangre. La nueva pastilla no era un medicamento para el corazón, era un sedante, un potente tranquilizante. Normalmente se receta para la depresión grave o la ansiedad intensa. Efectos secundarios: somnolencia, pérdida de memoria, dificultad para concentrarse, adicción. Me estaban envenenando. Caí de rodillas, en el frío suelo del baño. No podía respirar. Me oprimía el pecho. ¿Era un ataque al corazón real o el pico del pánico? Dios mío, susurré. Están tratando de matarme. Pero no, no de matarme, peor. Estaban tratando de convertirme en una persona muerta en vida, de destruir mi capacidad mental, para poder decir, mira, mi madre ya no puede valerse por sí misma, tenemos que enviarla a un asilo. En ese momento,
Me miré en el espejo del baño. ¿Era yo la mujer que veía? Delgada, pálida, con ojeras, el cabello canoso. Cuánto había cambiado en 3 años. Pero en mis ojos aún había algo, una chispa. ¿Era ira o el instinto de supervivencia? Tiré esa pastilla al inodoro, y las demás también, todas. Si iban a envenenarme, los engañaría. Todos los días pensarían que estaba tomando las pastillas, pero yo seguiría tirándolas a la basura. Esta era mi guerra, silenciosa. El tercer golpe fue el más devastador, y fue la gota que colmó el vaso. Ese día era jueves. Lo recuerdo porque todos los jueves era el día libre de Rosa. Normalmente venía a visitarme, en secreto, por el jardín trasero, pero esa semana no vino. Tenía curiosidad, pero no pude ponerme en contacto con ella. Por la tarde, llamaron a la puerta. El mensajero había traído un paquete. Santiago lo cogió. Pero cuando vio el paquete, su rostro cambió. ¿Qué es esto?, le preguntó al mensajero. Para la señora Catalina Morales. Del hospital. Del hospital. Mi corazón se aceleró. Quizás Rosa había enviado algo. Santiago cogió el paquete. Gracias, lo recogeré. El mensajero se marchó. Santiago abrió el paquete. Dentro había un sobre. Y, al leerlo, su rostro se contrajo de ira. ¿Qué significa esto?, refunfuñó. Isabela se acercó. ¿Qué pasa? El hospital le ha enviado a mamá una invitación para una gala. Van a entregar el premio de honor a la enfermera del año. Están invitando a antiguos empleados. La gala. El evento anual del hospital. Lo celebraban cada año para concienciar sobre la salud cardíaca. Y este año iban a honrarme. Se me alegró el corazón. Así que Rosa había organizado esto. Estaba tratando de allanarme el camino. Deberíamos dárselo a mamá, dijo Isabela. Quizás le gustaría ir, sería bueno para ella socializar, pero Santiago negó con la cabeza. Número, es demasiado peligroso, demasiada emoción, demasiado estrés, su corazón no lo soportaría. Pero cariño, tal vez... He dicho que no. Santiago rompió el sobre, tiró los pedazos a la basura. Mamá no va a ir a este evento, y le escribiremos una carta de agradecimiento al hospital, diciendo que su estado de salud no es adecuado. Y así, sin más, tomaron la decisión. En mi nombre, sobre mi vida. Pero yo, detrás de la puerta, en el pasillo, lo oí todo. El sonido de ese sobre rasgado fue el desgarro de mi última esperanza. Esa noche, en la oscuridad, en mi cama, ya no pude dormir. Mis ojos miraban al techo, pero no veía nada. Solo pensaba, 25 años. Trabajé en ese hospital durante 25 años. Salvé vidas. Serví a la gente. Y ahora quieren honrarme. Pero soy una prisionera en mi propia casa. Mi propio hijo me dice, no puedes ir. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo me volví incapaz de tomar mis propias decisiones? ¿Un ataque al corazón? Number. El infarto fue solo una excusa. La verdadera razón fue la codicia de Santiago e Isabela. Y yo, en nombre de ser una buena madre, lo había permitido todo. Pero ya era, basta. Me levanté, lentamente, en silencio. Fui a la ventana. Miré hacia afuera. El rosal del jardín proyectaba una sombra a la luz de la luna. Y mientras miraba ese árbol, recordé al Santiago de 8 años. Mamá, eres la mejor mamá. Cuando sea grande, te cuidaré. Pero ese niño está muerto. Quizás nunca existió. Quizás solo lo imaginé. Todo lo que queda es un extraño. Un extraño que me explota, me envenena, me destruye. Y en ese momento algo dentro de mí se rompió. No, no se rompió. Se transformó. El dolor se convirtió en ira. La impotencia se convirtió en determinación. El espíritu de una víctima se convirtió en el espíritu de una guerrera. Porque yo, Catalina Morales, no era solo una madre enferma. Era una enfermera que había trabajado en la sala de urgencias durante 25 años. Había aprendido a responder a todo tipo de crisis, a tomar el control de cualquier situación. Y ahora
Era el momento de responder a mi propia crisis. En silencio, fui al armario. En el estante superior había una vieja caja. Dentro había cosas que había guardado cuando me jubilé hace años. Mi tarjeta del hospital, mis viejas notas y, lo más importante, la lista de contactos de emergencia, los números de mis antiguos colegas. Encontré el número de Rosa, pero ¿cómo iba a llamarla? El teléfono estaba controlado. Entonces lo recordé. Había un teléfono viejo en el garaje, uno que Santiago había usado años atrás y luego había reemplazado. Quizás aún funcionaba, pero ¿cómo iba a llegar al garaje? Había cámaras de seguridad. Todos mis movimientos estaban siendo vigilados, y en ese momento mi mente de enfermera se puso en marcha. Empecé a trazar un plan. Las cámaras solo mostraban ciertos ángulos. Había un rincón entre la cocina y la puerta del garaje, un punto ciego. Si pudiera pasar por allí a altas horas de la noche, mientras dormían. Pero lo más importante era que tenía que engañarlos. Tenían que pensar que tomaba mi medicación todos los días, que era la dócil, enferma e inofensiva Mamá Cata. Aprendería a actuar. En la sala de emergencias, a veces había que hablar su idioma para comunicarse con los pacientes, para calmarlos, para ganarse su confianza. Ahora, en mi propia casa, usaría la misma técnica para engañar a mi propio hijo y a mi nuera. Regresé a la cama, pero esta vez, como una mujer diferente. Ya no era la víctima, era la presa y la cazadora. A la mañana siguiente, durante el desayuno, cuando Santiago me entregó las pastillas, sonreí. Gracias, mijo. Y tomé las pastillas, las puse en mi boca, bebí un poco de agua, pero en secreto las escondí debajo de mi lengua. Luego, unos minutos más tarde, fui al baño y las vomité. Jugaría este juego. Sería la madre enferma perfecta para ellos, obediente, callada, inofensiva. Pero cuando cayera la noche, mi verdadero yo despertaría e haría planes, porque esa gala no era solo un honor. Para mí, era una vía de escape. Todos mis antiguos colegas estarían allí. La administración del hospital, los servicios sociales, incluso la seguridad. Allí podría hacer oír mi voz. Pero primero tenía que llegar hasta allí, y Santiago nunca lo permitiría, así que tenía que ir, en secreto, y para ello tenía que idear un plan perfecto. En ese momento, allí mismo, en la mesa del desayuno, con mi sonrisa falsa, lo comprendí. La guerra había comenzado, una guerra silenciosa, secreta, pero mortal. Y yo, Catalina Morales, no tenía intención de perder, porque podían quitarme mi dinero, mi casa, mi libertad, pero había una cosa que no podían quitarme, mi instinto de supervivencia, y ese instinto ahora ardía con fuerza. El primer paso del plan era llegar al garaje, y lo haría, esta noche. Cuando el reloj marcó la medianoche, me levanté silenciosamente de la cama. Pegué la oreja a la puerta. Se oían ronquidos procedentes de la habitación de Santiago e Isabela. Bien, no me puse las pantuflas, ya que los pies descalzos hacen menos ruido. Abrí lentamente la puerta. El pasillo estaba a oscuras. Solo la luz del refrigerador de la cocina proporcionaba un tenue resplandor. Sabía dónde estaba la cámara de seguridad. Apuntaba hacia el lado derecho del pasillo, pero si me pegaba a la pared del lado izquierdo, podría pasar por su punto ciego. Contuve la respiración. Paso a paso, apoyándome en la pared, comencé a avanzar. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos. Había trabajado en la sala de emergencias durante 25 años, pero ahora, en mi propia casa, me escondía como un ladrón. Llegué a la cocina. La puerta del garaje estaba justo al lado del refrigerador. Ese era el lugar que la cámara no podía ver. Moví la mano hacia la manija de la puerta. Estaba cerrada con llave. Por supuesto que estaba cerrada con llave. Santiago lo tenía todo bajo control. Pero espera, había vivido en esta casa durante años. Las llaves de repuesto estaban en el armario de arriba. Alcé la mano y abrí silenciosamente la puerta del armario. Metí la mano dentro. Busqué entre los vasos y los platos.
y la encontré. El metal frío tocó mis dedos. Giré la llave. La puerta se abrió. Entré en la oscuridad del garaje. El aire estaba cargado con el olor a gasolina y cajas viejas. Avancé a tientas. En la esquina, entre las viejas pertenencias, recordé la caja con el viejo teléfono de Santiago. La encontré. Saqué el teléfono. La pantalla estaba rota, pero tal vez si se cargaba. Lo enchufé a la vieja toma de corriente del garaje. Esperé. 10 segundos, 20 segundos. Y entonces la pantalla parpadeó. Se encendió. Gracias a Dios, marqué el número de Rosa. Sonó. 1, 2, 3 veces. ¿Hola? Una voz somnolienta. Rosa, susurré. Soy yo, Catalina. ¿Cata? Dios mío, es medianoche. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Rosa, escucha, no tengo tiempo. Me están envenenando. Me han cambiado la medicación. Planean enviarme a una residencia de ancianos y no me dejan ir a la gala. ¿Qué? Pero enviamos la invitación. Yo. Santiago rompió la invitación. Rosa, tengo que ir a esa gala. Es mi única oportunidad, pero no sé cómo hacerlo. Hay cámaras por todas partes, no tengo teléfono, no puedo salir. Rosa se quedó en silencio. Estaba pensando. Entonces, su aguda mente de enfermera se puso en marcha. De acuerdo, escucha. La gala es dentro de 3 semanas, el sábado. Ese día iremos a recogerte. Pero primero necesitamos algunas cosas. ¿Cómo qué? Pruebas, medicamentos alterados, registros bancarios, documentos de tutela, todo. Encuéntralos, fotografíalos y envíamelos. Esconde este teléfono. Te llamaré a la misma hora todas las noches. Pero Rosa, ¿cómo voy a encontrarlos? Todo está bajo llave. Eres enfermera, Cata. Sabemos cómo abrir armarios de medicamentos cerrados con llave. También aprenderás a abrir archivadores. Piénsalo. En el hospital, en casos de emergencia, no esperábamos. Actuábamos de inmediato. Tenía razón. En urgencias, a veces había que abrir rápidamente un botiquín cerrado con llave, para salvar una vida. Ahora, utilizaría esas mismas habilidades para salvar mi propia vida. De acuerdo, lo haré. Y Cata, ten cuidado. Son peligrosos. Ahora solo eres un obstáculo para ellos. Lo sé. Colgué el teléfono, lo volví a guardar en el garaje y regresé en silencio a mi habitación. Esa noche no pude dormir, pero esta vez no fue por miedo. Estaba haciendo planes. Al día siguiente, durante el desayuno, actué como de costumbre. Sonreí, dije, gracias, mijo, y tomé las pastillas, pero seguí tirándolas a la basura. Pero en mi mente estaba haciendo cálculos. El estudio de Santiago estaba en el segundo piso de la casa. Ahí era donde estaban todos los documentos, papeles del banco, documentos de tutela, la escritura de la casa. Todo estaba en un cajón cerrado con llave, pero Santiago se iba a trabajar todas las mañanas a las 9. Isabela iba a su clase de yoga por la tarde. Eso me dejaba solo durante 1 hora. 1 hora. ¿Era tiempo suficiente para llevar a cabo el plan? 3 días después se presentó la oportunidad. Santiago se fue a trabajar, Isabela a yoga. Estaba sola. Pero espera, las cámaras de seguridad. También había una cámara en el estudio. Miré por la ventana. La caja eléctrica estaba en el jardín. Si apagaba el interruptor principal, las cámaras también se apagarían. Pero entonces, Santiago recibiría una alerta remota. No hay electricidad, diría. Pero los cortes de luz eran normales, especialmente en San Antonio, durante el verano. Quizás no sospecharían nada. Tenía que arriesgarme. Salí al jardín. Fui a la caja eléctrica. Encontré el interruptor y lo apagué. Todas las luces de la casa, todos los dispositivos, todas las cámaras. Todo se apagó. Corrí. Subí las escaleras. Fui a la habitación de Santiago. El cajón estaba cerrado con llave. Pero, ¿dónde estaba la llave? Busqué en el escritorio, en los cajones. Nada. Entonces recordé.
Santiago siempre llevaba las llaves en el bolsillo de la chaqueta, pero su chaqueta estaba en el armario. Abrí el armario. Encontré la chaqueta. Busqué en los bolsillos. Y la encontré, una pequeña llave plateada. Abrí el cajón. Dentro había archivos, extractos bancarios, documentos de tutela, la escritura de la casa. TODO. Empecé a fotografiarlos, con el viejo teléfono, cada página. Me temblaban las manos, pero intenté concentrarme. Durante mis años como enfermera, mantuve la calma incluso en momentos de estrés. Ahora, también mantendría la calma. Pero entonces, oí un ruido. La puerta se estaba abriendo. Isabela había llegado a casa temprano. «¿Mamá Cata? ¿Estás aquí?» Pánico. Rápidamente volví a guardar los documentos. Cerré el cajón. Intenté cerrarlo con llave, pero me temblaban las manos. «Mamá, ¿por qué no hay luz?» Pasos en las escaleras. Metí la llave en el bolsillo. Cerré el cajón, sin saber muy bien si había quedado cerrado con llave. Pero no había salida. Isabela estaba en el pasillo. «Aquí estoy, mija», le dije, saliendo de la habitación. «Yo también estoy sorprendida. Quizás se haya fundido un fusible». Isabela me miró con recelo. «¿Por qué subiste? Subir las escaleras es peligroso, tu corazón». «Solo quería mirar por la ventana. Hoy hace un día estupendo». ¿Me creyó? No lo sabía. Pero el teléfono estaba en mi bolsillo, las llaves estaban en mi bolsillo, tenía las pruebas. «Bajemos», dijo Isabela. «Volveré a conectar la luz». Esa noche, en la cama, revisé las fotos, extractos bancarios. En los últimos 3 años, se habían retirado $180,000 de mi cuenta, todos con la firma de Santiago. Documentos de tutela. Había un documento llamado Poder Notarial Financiero de Emergencia, con mi firma, pero no recordaba haberlo firmado. Quizás me lo hicieron firmar en el hospital, bajo los efectos de la medicación. Y la escritura de la casa. Había una nota escrita a mano por Santiago. Precio de venta de la casa, $420,000. Se podría vender por un buen precio. Estaban planeando vender mi casa, sin mi conocimiento. La ira hervía dentro de mí, pero al mismo tiempo, mi conciencia hablaba. «Pero es tu hijo, tu propia carne y sangre. ¿Vas a entregarlo a la policía? ¿Vas a arruinar su vida?» Me detuve. Cogí el teléfono, pero no pude pulsar las teclas. Porque vi una foto, una vieja foto familiar, en un marco, en la mesita de noche. Santiago, de 8 años, en mis brazos, sonriendo, delante de ese rosal rosa, ese niño pequeño, esa cara inocente, ese niño que decía, «Mamá, te quiero». ¿Dónde? Se había ido. Extendí la mano hacia la foto. La toqué. El vidrio se empañó con mis huellas dactilares. Quizás debería hablar con él. Quizás si se lo digo claramente, quizás cambie. Quizás pueda recuperar al antiguo Santiago. Ese pensamiento era cálido y reconfortante. Perdonar, olvidar, decir, «Vamos a resolverlo en familia». Qué fácil sería. Pero entonces recordé otra cosa. Aquella noche, la noche en que los escuché hablar. «Después de meterlo en la residencia, venderemos la casa. Ni siquiera se dará cuenta del dinero». La voz de Santiago, fría, calculadora, sin vacilaciones, sin remordimientos. Ya no era el niño que estaba frente a aquel rosal rosa. Cogí el teléfono. Le envié un mensaje a Rosa. «He reunido las pruebas. Te lo enviaré todo». Pero al día siguiente ocurrió algo más, y eso volvió a remover mi conciencia. Por la tarde, estaba sentada en la sala de estar. Santiago había llegado a casa con aspecto triste. «Mamá, tengo que decirte algo». Se sentó a mi lado. Me tomó de la mano. En sus ojos había esa vieja calidez, o tal vez solo yo quería verla. «Las cosas no van bien. El mercado inmobiliario está fatal. Tengo deudas y estoy preocupado por ti. Tal vez deberíamos buscar un lugar donde podamos cuidarte mejor». Residencia de ancianos. Esa palabra, otra vez. «Pero mijo, aquí soy feliz, en mi propia casa».
Lo sé, mamá, pero tu salud, tu corazón, si pasa algo y no estamos ahí. Se le quebró la voz, se le llenaron los ojos de lágrimas, y en ese momento, la duda que tenía dentro resurgió. Quizá, quizá realmente está preocupado, quizá se siente impotente, quizá estoy siendo demasiado duro. Esa noche, en la cama, volví a mirar esa foto. Santiago, con 8 años, esa sonrisa. Quizá debería darle una oportunidad, quizá debería hablar abiertamente, debería decirle, hijo, lo sé todo, pero te quiero, podemos resolver esto, juntos. Cogí el teléfono. Estaba a punto de llamar a Rosa, pero me detuve, porque en ese momento recordé otra cosa. Las drogas alteradas, las pastillas que me envenenaron. Si Santiago está realmente preocupado, ¿por qué me da la medicación equivocada? Si realmente dice que es por mi salud, ¿por qué me droga? Y esas lágrimas, quizás, solo sea una actuación para ablandarme. La ira volvió a estallar dentro de mí. No, ya no es ese niño. Esas lágrimas son falsas. Esa preocupación es una actuación. Tú, Catalina, ya no te dejas engañar. Cogí el teléfono. Llamé a Rosa. Rosa, estoy lista. Te lo envío todo y voy a ir a esa gala. ¿Estás segura, Cata? No hay vuelta atrás. Estoy segura, porque he salvado vidas durante 25 años. Ahora es el momento de salvar mi propia vida. Las 2 semanas siguientes fueron intensas. Todos los días interpretaba un papel, el de la madre dócil, enferma e inofensiva. Tomaba las pastillas, pero las tiraba. Sonreía. Sí, mijo, decía, pero por la noche hacía planes con Rosa, el día de la gala, cómo escaparía, qué diría, con quién hablaría. Rosa se encargó de la seguridad del hospital, preparó a los trabajadores sociales, incluso encontró un abogado. Esa noche, Cata, tú solo habla, di la verdad. Nosotros nos encargaremos de todo lo demás. Pero había un problema. Santiago e Isabela. ¿Cómo conseguiría que me llevaran a la gala? No querían que fuera. Entonces a Rosa se le ocurrió una idea. Enviaremos una llamada oficial desde el hospital. La señora Morales debe asistir a la ceremonia de entrega de premios. Parecerá un documento legal. Santiago no podrá negarse. Pero aún así podría no llevarme. Por eso iré yo, en ambulancia. Diré que es para la revisión de mamá Cata, pero en realidad te llevaré a ti. El plan era arriesgado, pero no había otra opción. 2 días antes de la gala, tuve una última lucha moral. Esa noche, Santiago vino a mi habitación. Llevaba una cajita en la mano. Mamá, tengo un regalo para ti. Cuando abrí la caja, había un collar dentro, un pequeño colgante de oro en forma de corazón. Este es el collar de mi abuela, dijo Santiago. Me lo dejó a mí. Ahora te lo doy a ti, porque tú lo eres todo para mí. El collar brillaba en mi mano, el collar de mi abuela. Años atrás, se lo había dejado a Santiago diciéndole, algún día dáselo a alguien a quien quieras. Y ahora me lo devolvía. Mi hijo, mi voz temblaba. Póntelo, mamá. Que siempre esté contigo, igual que yo siempre estaré contigo. En ese momento, mi corazón se derritió. Quizás me había equivocado, quizás realmente estaba cambiando. Me puse el colgante. El frío metal acariciaba mi piel alrededor del cuello. Y Santiago me abrazó. Un abrazo largo y fuerte, igual que solía hacer cuando era pequeño. Te quiero, mamá. Yo también, hijo. Esa noche dormí con el collar puesto, y en mi sueño vi a Santiago con 8 años. Rosas rosas, una sonrisa. Eres la mejor mamá. Quizás debería darle una oportunidad. Pero cuando llegó la mañana, la realidad me dio una bofetada. Isabela estaba hablando por teléfono. En la cocina, no creyó verme. Sí, hice una reservación para el asilo. Lo llevaremos después de la gala. Sí, la venta de la casa sigue en pie. La firma será a fin de mes. ¿Qué? No, le pusimos ese collar. Ya no sospecha.
Santiago hizo un buen trabajo. El mundo daba vueltas. El collar. Ese collar no era un regalo. Era otra mentira. Una herramienta de manipulación para ablandarme, para evitar que sospechara. Me llevé la mano al cuello. Me quité el collar y lo sostuve en la palma de mi mano. Ese corazón dorado ahora estaba frío, igual que el corazón de Santiago. Y en ese momento, toda la culpa, todas las dudas, se desvanecieron. En su lugar surgió una fría determinación. Tiré el collar a la basura y llamé a Rosa. Mañana por la noche, tenlo todo listo. ¿Estás segura? Estoy segura, porque ya no tengo un hijo, solo tengo un enemigo. Y cuando colgué el teléfono, me miré en el espejo. La mujer que vi ya no era una víctima. Esa mujer era una guerrera en busca de justicia, y mañana por la noche todo el mundo la vería. Cuando llegó la noche de la gala, el cielo sobre San Antonio era dorado. A medida que se ponía el sol, las luces de la ciudad comenzaron a encenderse una por una. Me paré en mi habitación, frente al espejo. Llevaba un vestido azul marino, el que me había enviado Rosa, sencillo, pero elegante. Llevaba el cabello recogido, maquillaje ligero, pero lo más importante era que había determinación en mis ojos. Esta noche, todos me verían, a la verdadera Catalina. La puerta se abrió, Santiago entró, vestido con un traje, Isabela estaba con él, con un vestido rosa. Mamá, ¿estás lista? El coche del hospital está aquí. No era un coche, era una ambulancia, enviada por Rosa. Sí, mijo, estoy lista. El San Antonio Memorial Hospital estaba iluminado con luces nocturnas. El vestíbulo principal estaba lleno de candelabros de cristal, mesas cubiertas con manteles blancos y música de orquesta. Cientos de personas, médicos, enfermeras, administradores del hospital, donantes. Mi antiguo hogar, mi hogar durante 25 años. Cuando salí de la ambulancia, Rosa me recibió. Tenía una silla de ruedas preparada. Por protocolo, dijo. Pero la verdadera razón era engañar a Santiago e Isabela, para que pareciera enferma, débil. Mamá, va a ser agotador para ti, dijo Santiago. Nos vamos justo después de que recibas el premio, ¿de acuerdo? Por supuesto, mijo. Entramos. El salón era magnífico. En las mesas vi a mis antiguos colegas, gente con la que había trabajado durante 25 años. Cuando me vieron, comenzaron a aplaudir. Catalina, cuánto te hemos extrañado. Señora Morales, bienvenida de nuevo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Estas personas me recordaban, me querían. Santiago parecía aburrido. Mamá, sentémonos a la mesa. Demasiada emoción no es buena para ti. Pero en ese momento se oyó una voz. Al micrófono estaba el director del hospital, el doctor Ramírez. Señoras y señores, estamos aquí esta noche para una ceremonia especial. Por 25 años salvando vidas en este hospital, tocando innumerables vidas, le entregamos a nuestra heroína, Catalina Morales, el premio al servicio de toda una vida. Los aplausos cayeron como lluvia. El foco se volvió hacia mí. Rosa empujó la silla de ruedas, llevándome al escenario. Santiago e Isabela se quedaron en la mesa. La incomodidad se reflejaba en sus rostros. Cuando subí al escenario, el doctor Ramírez me estrechó la mano. Me entregó el premio, una placa de cristal. Catalina, ¿te gustaría decir unas palabras? Cogí el micrófono, miré hacia el salón. Cientos de ojos se fijaron en mí, y en ese momento, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Pero esta vez no era por miedo, era por la emoción, de un momento de justicia. Gracias, dije. Mi voz era firme, pero temblaba. 25 años trabajando en este hospital han sido los más gratificantes de mi vida. Cada noche, en la sala de urgencias, salvé vidas, serví a las personas. Aplausos. Pero esta noche, quiero hablarles de otra cosa, del maltrato a las personas mayores. La sala se quedó en silencio. Santiago se levantó, atónito. Hace 3 años sufrí un infarto, y mi hijo, Santiago, me dijo, yo te cuidaré. Pero cuidar
no significaba tomar el control. Cuidar no significaba explotación económica. Desde el micrófono oí la voz de Santiago. Mamá, ¿qué estás haciendo? Pero continué. Durante los últimos 3 años, mi hijo y mi nuera me aislaron sistemáticamente, alejar a mis amigos, controlaban mi teléfono, cambiaron mi medicación para drogarme y robaron $100,000, $80,000 de mi cuenta bancaria. La sala quedó conmocionada. Se extendieron los susurros. Rosa trajo un expediente al escenario. Dentro estaban todas las pruebas. Aquí están los extractos bancarios. Aquí están los medicamentos alterados. Aquí están los documentos falsos de tutela. Todo está aquí. Las pruebas se proyectaron en la pantalla. Retiradas bancarias, la firma de Santiago. Cajas de medicamentos, comparación lado a lado. El documento de tutela, mi firma falsificada. Santiago se acercó al escenario. Mamá, para. Estás enferma. Estás confundida. Los medicamentos. No, Santiago. Mi voz era como un cuchillo afilado. No estoy enferma. Tú eres codicioso e ingrato. Me giré y miré a la sala. En este hospital, durante 25 años, he visto casos de maltrato a personas mayores. Todos los días. Hijos que explotan a sus padres. Abuso financiero, abuso emocional, negligencia física. Y siempre pensé, a mí no me pasará. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez no por debilidad, sino por ira. Pero me pasó. Mi propio hijo me victimizó. Y esta noche, aquí, delante de todos ustedes, quiero justicia. Rosa tomó el micrófono. Seguridad del hospital, por favor, acérquense al escenario. 2 guardias de seguridad se acercaron a Santiago e Isabela. Los 2 serán interrogados por la policía por cargos de abuso financiero. Santiago entró en pánico. No, no, esto es un malentendido. Mamá, por favor, soy tu hijo. Mi hijo. Se perdió bajo el rosal rosa. Tú solo eres un extraño. Y así, sin más, los guardias de seguridad los acompañaron fuera. Isabela lloraba. Santiago gritaba. Pero ya nada importaba. La sala me ovacionó de pie. A mí, Catalina Morales, no solo una víctima, sino una superviviente. Rosa se acercó y me abrazó. Buen trabajo, amiga. Y por primera vez en 3 años, me sentí libre. Un mes después, el proceso legal había concluido. Santiago e Isabela fueron juzgados por abuso financiero. El dinero robado fue devuelto a mi cuenta. La escritura de la casa volvió a estar a mi nombre. ¿Y el documento de tutela? Fue revocado. Ya nadie podía tomar decisiones por mí, solo yo. Santiago recibió una sentencia de 2 años de prisión. Isabela solicitó el divorcio. Ninguno de los dos formaba parte ya de mi vida. Pero, curiosamente, no me sentí triste, porque la pérdida había comenzado años atrás. La niña que estaba bajo ese rosal rosa ya no existía. Hoy he vuelto a mi antigua oficina en el hospital, pero no como paciente, sino como consejera. El hospital me invitó a unirme al programa de protección de personas mayores, para ayudar y orientar a las personas mayores que han sufrido abusos. Tú has pasado por esto, Catalina, me dijo el doctor Ramírez. Tu experiencia puede servir de guía a otras personas. Y acepté. Ahora, todas las semanas, voy al hospital. Hablo con las víctimas de abusos. No están solas, les digo. Pueden sobrevivir, les digo. Y ellas me miran y ven esperanza. Esta mañana estoy sentada en el balcón, con un café en la mano, el sol acariciando mi rostro. El rosal rosa del jardín está en flor, como todos los años. Pero este año, al mirar ese árbol, no siento dolor. Solo veo recuerdos, buenos y malos. Todos forman parte de mi historia. Suena el teléfono. Es Rosa. Cata, ¿puedes venir hoy a tomar un café? Tenemos un nuevo caso. Necesitamos tu experiencia. Claro, amiga. Voy para allá. Cuelgo el teléfono. Me levanto. Me miro en el espejo. Veo a una mujer de 50 años.
Tiene el cabello blanco y arrugas en la cara, pero en sus ojos hay un brillo. La vida me derribó, pero me levanté, y ahora enseño a otros a levantarse también, porque yo, Catalina Morales, no soy solo una víctima. Soy una sobreviviente. Y soy fuerte. Al salir por la puerta, echo un último vistazo al jardín. Las rosas rosadas se mecen con el viento. Adiós, Santiago, susurro. Ya no te perdono, pero tampoco estoy atada a ti. Y me voy, hacia un nuevo día, una nueva vida, libre.